Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación, en el que los jueves por la noche les platicamos las noticias más importantes sobre los cambios climáticos, sobre el medio ambiente, que nos reporta el director de la revista Ambiental News, Miguel Ángel de Alba. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido al programa. Gracias, Carmen. Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro equipo de producción. Principalmente también buenas noches a nuestro auditorio y a la gente del movimiento Laudato Si. Muchas gracias. Y de parte de mis compañeros te doy las gracias por estar aquí con nosotros reportándonos estas noticias tan importantes que con el tiempo, bueno, pues se van poniendo más graves, más interesantes y con más detalles que analizar. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Miguel Ángel? Pues vamos a platicar de la COP26 que ya empieza en unos días Ujú. y las expectativas que hay, que te adelanto, no son muy buenas. ¿No? Definitivamente no. Tenemos dos informes recientes que son uno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre las emisiones de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y otro, el boletín de la Organización Meteorológica Mundial, pues que nos dan muy malas noticias. Pues adelante, Miguel Ángel, aunque sean malas, pues tenemos que conocerlas para saber a qué atenernos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos entonces a la información. Por favor. El fracaso parece acechar a la Conferencia de las Partes, la COP26, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que está por comenzar en Glasgow, Escocia, Reino Unido, ya que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones solo se reducirán 7.5% y no el 55% necesario para 2030. Hasta ahora, los compromisos climáticos nuevos y actualizados quedaron muy por debajo de lo que se necesita para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, lo que deja al mundo en camino de un aumento de la temperatura global de por lo menos 2.7 grados Celsius en este siglo. Según el informe más reciente sobre la brecha de emisiones 2021 del PNUMA, el calentamiento está aquí. El informe encuentra que las contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC por sus siglas en inglés, que fueron actualizadas por los países y algunos otros compromisos asumidos para 2030, solo reducen 7.5% adicional las emisiones anuales de gases de efecto invernadero previstas para 2030, en comparación con la ronda anterior de compromisos. Esto es, se necesitan reducciones del 30% para permanecer en la vía de menor costo para 2 grados y del 55% para alcanzar el ideal de 1.5 grados Celsius. Publicado unos días antes de la COP26, el informe encuentra que las promesas netas cero podrían marcar una gran diferencia, sobre todo si se implementan por completo. Estos compromisos podrían llevar a un aumento de la temperatura global de 2.2 grados, lo que da esperanza de que nuevas acciones puedan aún evitar los impactos más catastróficos del cambio climático. Sin embargo, las promesas de cero neto siguen siendo vagas, incompletas en muchos casos e inconsistentes en la mayoría de las NDC de 2030. El cambio climático ya no es un problema a futuro, es un problema actual, afirmó Inger Andersen, la directora del PNUMA. Explica, tenemos 8 años para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. 8 años para reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. 8 años para hacer planes, para implementar las políticas y, en última instancia, 8 años para lograr los recortes necesarios. El reloj hace tic-tac ruidosamente. Al 30 de septiembre de este año, 120 países,
que representan poco más de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, dieron a conocer sus NDC nuevas o actualizadas. Además, 3 miembros del G20 anunciaron nuevas promesas de mitigación para 2030. Para tener alguna posibilidad de limitar el calentamiento global a 1.5 grados, el mundo debe, en 8 años, eliminar 28 gigatoneladas adicionales de dióxido de carbono equivalente de las emisiones anuales, además de cumplir lo prometido en las NDC actualizadas y los otros compromisos hechos para 2030. Para poner los números en perspectiva, se espera que las emisiones de dióxido de carbono por sí solas alcancen las 33 gigatoneladas en 2021, cuando todo indica que las emisiones anuales se acercan a las 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Por lo tanto, para alcanzar el objetivo de 1.5 grados, necesitamos reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr 2 grados, la necesidad adicional es menor, una caída de las emisiones anuales de 13 gigatoneladas para 2030. Las promesas netas cero y su ejecución efectiva podrían marcar una gran diferencia, según los autores del informe, quienes hacen notar que los planes actuales son vagos y no se reflejan en las NDC. 49 países más la Unión Europea se han comprometido a un objetivo neto cero, lo cual cubre más de la mitad de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, más de la mitad del Producto Interno Bruto y un tercio de la población mundial. 11 objetivos están consagrados en la ley que cubren el 12% de las emisiones globales. Si se fortalecen y se implementan por completo, los objetivos de cero neto podrían reducir 0.5 grados adicionales del calentamiento global, lo que disminuiría el aumento de temperatura a 2.2 grados. Sin embargo, muchos planes climáticos nacionales retrasan la acción hasta después de 2030, lo que genera dudas sobre si pueden cumplir los compromisos netos cero. 12 miembros del G20 se han comprometido a una meta neta cero, pero sus planes aún son muy ambiguos. También es necesario adelantar la acción para que esté en consonancia con los objetivos de 2030. El mundo tiene que despertar ante el peligro inminente que enfrentamos como especie. Las naciones deben instrumentar políticas para cumplir con sus nuevos compromisos y comenzar a instrumentarlas en unos meses. Deben hacer más concretos sus compromisos de cero neto, asegurándose de incluirlos en las NDC y actuar con rapidez. Luego, deben generar las políticas para respaldar esta ambición elevada y nuevamente comenzar a concretarlas con urgencia, agregó Inger Andersen. También es esencial brindar apoyo financiero y tecnológico a las naciones en desarrollo para que puedan adaptarse a los impactos del cambio climático que ya están aquí y emprender un crecimiento de bajas emisiones. Cada año, el informe sobre la brecha de emisiones analiza el potencial de sectores específicos. Este año 2021 se centra en el metano y en los mecanismos de mercado. La reducción de las emisiones de metano de los sectores de combustibles fósiles, residuos y agricultura puede contribuir a cerrar la brecha de emisiones y a reducir el calentamiento a corto plazo. Las emisiones de metano son el segundo factor que más contribuye al calentamiento global. El gas tiene un potencial mayor en más de 80 veces que el del dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. También tiene una vida útil más corta en la atmósfera, de solo 12 años en comparación con los cientos de años que perdura el CO2, por lo que los recortes al metano limitarán el aumento de temperatura mucho más rápido que los que se hagan al dióxido de carbono. Las medidas técnicas disponibles de bajo costo o sin costo, por sí solas, podrían reducir las emisiones antropogénicas de metano en aproximadamente 20% al año. La instrumentación de todas las medidas, junto con las medidas estructurales y de comportamiento más amplias, podría reducir las emisiones antropogénicas de metano en aproximadamente 45%.
Mientras tanto, los mercados de carbono tienen el potencial de reducir costos y, por lo tanto, de fomentar compromisos de reducción más ambiciosos, pero solo si las reglas están claramente definidas, diseñadas para garantizar que las transacciones reflejen reducciones reales de emisiones y respaldadas por acuerdos para rastrear el progreso y brindar transparencia. Los ingresos obtenidos a través de estos mercados podrían financiar soluciones de mitigación y adaptación a nivel nacional en países vulnerables, donde las cargas del cambio climático son mayores. Finalmente, el informe encuentra que se han perdido, en la mayoría de los países, las oportunidades de utilizar el gasto de recuperación y rescate fiscal de la COVID-19 para estimular la economía mientras se respalda la acción climática. La pandemia de la COVID-19 provocó una caída de las emisiones mundiales de dióxido de carbono de 5.4% en 2020. Sin embargo, se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero en 2021 aumenten nuevamente a un nivel solo ligeramente más bajo que el récord establecido en 2019. Es probable que únicamente alrededor del 20% de las inversiones totales en recuperación hasta mayo de 2021 reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. De este gasto, casi el 90% corresponde a 6 miembros del G20 y a un invitado permanente. El gasto de la COVID-19 ha sido mucho más bajo en las economías de bajos ingresos, $60 por persona, que en las economías avanzadas, $11,800 por persona. Es probable que las brechas en las finanzas exacerben las brechas en las naciones vulnerables en cuanto a la resiliencia climática y las medidas de mitigación. A la par de este informe del PNUMA, la Organización Meteorológica Mundial publicó en su boletín de gases de efecto invernadero que se ha establecido un nuevo récord de emisiones y que las concentraciones de dióxido de carbono ya rebasan las 413 partes por millón. La concentración de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó 413.2 partes por millón en 2020 y es 149% más del nivel preindustrial. El metano alcanzó 262% más y el óxido de nitroso el 123% de los niveles de 1750, cuando las actividades humanas comenzaron a alterar el equilibrio natural de la Tierra. La desaceleración económica causada por la COVID-19 no tuvo un impacto perceptible en los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero y sus tasas de crecimiento, aunque hubo una disminución temporal en las nuevas emisiones. Mientras continúen las emisiones, la temperatura global seguirá aumentando. Dada la larga vida útil del dióxido de carbono, el nivel de temperatura ya observado persistirá durante varias décadas, incluso si las emisiones se reducen rápidamente a cero neto. Junto con el aumento de las temperaturas, esto significa más fenómenos meteorológicos extremos que incluyen calor y lluvias intensos, derretimiento del hielo, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, acompañados de impactos socioeconómicos de gran alcance. Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas hoy permanece en la atmósfera. La otra mitad está ocupada por océanos y ecosistemas terrestres. El boletín señala la preocupación de que la capacidad de los ecosistemas terrestres y los océanos para actuar como sumideros se vuelva menos efectiva en el futuro, reduciendo su capacidad para absorber dióxido de carbono y actuar como amortiguador contra un aumento mayor de temperatura. El boletín muestra que de 1990 a 2020, el forzamiento radiativo, el efecto de calentamiento en nuestro clima, por los gases de efecto invernadero de larga duración, aumentó en 47%, y el dióxido de carbono representa aproximadamente el 80% de este aumento. Las cifras se basan en el seguimiento de la red de vigilancia de la atmósfera global de la Organización Meteorológica Mundial.
El Boletín de Gases de Efecto Invernadero contiene un duro mensaje científico para los negociadores del cambio climático en la COP26. Al ritmo actual de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, veremos un aumento de la temperatura a finales de este siglo muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París, considerado entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, aseguró el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Talas, quien concluyó que estamos muy, pero muy desviados de las metas. La cantidad de CO2 en la atmósfera superó el hito de 400 partes por millón en 2015 y solo 5 años después ha superado las 413 partes por millón. Esto es mucho más que una simple fórmula química y cifras en un gráfico. Tiene importantes repercusiones negativas para nuestra vida diaria y nuestro bienestar, para el estado del planeta y para el futuro de nuestros hijos y nietos. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y aún más tiempo en los océanos. La última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de dióxido de carbono, esto es de más de 400 partes por millón, fue hace entre 3 a 5 millones de años, cuando la temperatura era también de 2 a 3 grados Celsius más cálida y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros más alto que ahora. Pero entonces tampoco había 7.800 millones de personas. Muchos países ahora están estableciendo objetivos neutrales en carbono y se espera que la COP26 vea un aumento dramático en los compromisos. Necesitamos transformar nuestro compromiso en acciones que tengan un impacto en los gases que impulsan el cambio climático. Necesitamos revisar nuestros sistemas industriales, energéticos y de transporte y todo nuestro estilo de vida. Los cambios necesarios son económicamente asequibles y técnicamente posibles. No hay tiempo que perder, agregó el profesor Talas. Entre algunos aspectos que destaca el boletín, podemos mencionar que aproximadamente la mitad del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas hoy permanece en la atmósfera. La otra mitad se va a los océanos y a los ecosistemas terrestres. La parte que queda en la atmósfera es un indicador importante del equilibrio entre fuentes y sumideros, pero cambia de un año a otro debido a la variabilidad natural. Los sumideros de CO2 terrestres y oceánicos han aumentado proporcionalmente con las crecientes emisiones en los últimos 60 años, pero estos procesos de absorción son sensibles a los cambios climáticos y de uso de la tierra. Los cambios en la efectividad de los sumideros de carbono tendrían fuertes implicaciones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015 y requerirán ajustes en el momento y o tamaño de los compromisos de reducción de emisiones. El cambio climático en curso y las reacciones relacionadas, como las sequías más frecuentes y la mayor incidencia e intensificación de los incendios forestales, podrían reducir la absorción de dióxido de carbono por parte de los ecosistemas terrestres. Tales cambios, hay que decirlo, ya están ocurriendo. Y el boletín da un ejemplo con la transición de una parte de la Amazonia de ser un sumidero de carbono a ser una fuente de carbono. La absorción del océano también podría reducirse debido a las temperaturas más altas de la superficie del mar, la disminución del pH por la absorción de dióxido de carbono y la ralentización de la circulación meridional del océano debido al aumento del derretimiento de hielo marino. La información oportuna y precisa sobre los cambios es fundamental para detectar cambios futuros en el equilibrio fuente-sumidero y estos son monitoreados por las redes del Observatorio Global de la Atmósfera. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante en la atmósfera y representa aproximadamente el 66% del efecto de calentamiento del clima, principalmente debido a la combustión o quema de combustibles fósiles y la producción de cemento. Las concentraciones promediadas a nivel mundial de dióxido de carbono
alcanzaron, como ya lo mencionamos, un nuevo máximo de 413.2 partes por millón en 2020. El aumento de dióxido de carbono de 2019 a 2020 fue ligeramente menor que el de 2018 a 2019, pero mayor que la tasa de crecimiento anual promedio durante la última década. Esto es, a pesar de la caída de aproximadamente 5.6% en las emisiones de CO2 de combustibles fósiles en 2020 debido a las restricciones de la COVID-19. Los datos de las estaciones de monitoreo muestran claramente que los niveles de CO2 continuaron aumentando en 2021. Para julio de 2021, la concentración de dióxido de carbono en Mauna Loa, Hawái, en los Estados Unidos, y en Cape Green, en Tasmania, Australia, alcanzó 416.96 partes por millón y 412.1 partes por millón respectivamente, en comparación con 414.62 partes por millón y 410.03 partes por millón en julio de 2020. Por otra parte, el metano es un potente gas de efecto invernadero que permanece en la atmósfera durante aproximadamente una década y representa casi el 16% del efecto de calentamiento de los gases de larga duración, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Aproximadamente el 40% del metano es emitido a la atmósfera por fuentes naturales, como los humedales y las termitas, y aproximadamente el 60% proviene de fuentes antropogénicas, por ejemplo, rumiantes, agricultura de arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa. El aumento de 2019 a 2020 fue más alto que el de 2018 a 2019 y también más alto que la tasa de crecimiento anual promedio durante la última década. La reducción del metano atmosférico a corto plazo podría respaldar el logro del Acuerdo de París y ayudar a alcanzar muchos objetivos de desarrollo sostenible debido a los múltiples beneficios colaterales de la mitigación del metano. Pero esto no reduce la necesidad de reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono. Otro gas, el óxido nitroso, es un potente gas de efecto invernadero y una sustancia química que agota la capa de ozono. Representa alrededor del 7% del forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero de larga duración. El óxido nitroso se emite a la atmósfera tanto por fuentes naturales, aproximadamente 60%, como antropogénicas, el otro 40%, incluidos océanos, suelos, quema de biomasa, uso de fertilizantes y diversos procesos industriales. La fracción molar de óxido nitroso promediada a nivel mundial en 2020 alcanzó 333.2 partes por billón, lo que representa un aumento de 1.2 partes por billón con respecto a 2019. El incremento anual de 2019 a 2020 fue superior al aumento de 2018 a 2019 y también a la tasa de crecimiento media durante los últimos 10 años. Las emisiones globales de óxido nitroso inducidas por el hombre, que están dominadas por las adiciones de nitrógeno a las tierras de cultivo, aumentaron en 30% durante las últimas 4 décadas. La agricultura, debido al uso de fertilizantes nitrogenados y estiércol, contribuye con el 70% de todas las emisiones antropógenas de óxido nitroso. Este aumento fue el principal responsable del crecimiento de la carga atmosférica de óxido nitroso. Pues como ves, estos dos informes pues le dejan un paquetote a los negociadores de la COP26 para aumentar de forma muy drástica, muy dramática, sus ambiciones de reducciones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo para actuar urgentemente, para instrumentar acciones, pues ya ni siquiera a corto plazo, sino que tienen que ser de forma inmediata. Así es. Como que la civilización no se hace a la idea de que ya no estamos viviendo la misma historia, ¿no?
Em, o sea, reducir las emisiones requiere de mucha disciplina, tanto de gobiernos como de ciudadanos. Y obviamente para reducir emisiones, pues tenemos que hacer un cambio radical de manera de consumir la energía. Si queremos seguir, ¿cómo te diré? A mí siempre se me ha hecho que para poder reducir las emisiones, la civilización necesita ya otro tipo de actividad. O sea, la actividad industrial tal y como la conocemos tiene que cambiar, porque si no, la transición pues, se hace muy difícil por los países en desarrollo precisamente, que pues no pueden ir tan rápido como los otros países, ¿verdad? No pueden ir tan rápido. Permíteme un momentito.